Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa de Colsexiando, Sexualidad con Expertos. Y bueno, pues encantados de tenerlos una vez más aquí con nosotros en un programa que seguramente va a ser muy interesante. Mi nombre es Héctor Mesa y ya saben, pues este programa parte de el Colegio de Profesionales en Sexología de Aguascalientes. Me acompaña para la conducción de este programa, como siempre, mi querida Claudia. Bueno, no como siempre, la vez pasada nos faltaste, Claudia. Sí, perdón. Muchas gracias, Héctor. Sí, perdón, la vez pasada no pude estar, pero ya estoy aquí otra vez, muy contenta de hacer este programa. Y pues bueno, hoy tenemos un gran invitado, psicólogo, sexólogo, Oscar Sustaita. Muchas gracias. Y con un tema súper interesante y padrísimo. Yo ya andaba ahí presumiendo en la página que iba a hacer un muy buen programa y que iba a estar como bien interesante. Vamos a hablar de expresiones comportamentales de la diversidad, cómo y por dónde te gusta. ¿Qué tal? Para que nos hagan ahí sus comentarios y también nos digan si quieren por dónde y cómo les gusta, ¿sale? Ok, pues bienvenido, Oscar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio también. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, pues le empezamos, ¿no? Ya vamos entrando al tema. Primero nos gustaría que nos hablaras, Oscar, de qué son las expresiones comportamentales de la diversidad. Ok. Fíjate, Claudia, que durante mucho tiempo la sexualidad se ha como patologizado todo lo que no es como lo normativo, lo que más conocemos. Entonces, el Instituto Mexicano de Sexología tuvo como esta propuesta de decir, bueno, vamos hablando de que hay situaciones que a lo mejor se salen de la norma, pero que son parte de las experiencias sexuales de las personas. Y es ahí cuando empezamos a utilizar este término, ¿no? Que es expresiones comportamentales de la sexualidad. Antes se utilizaba también el término parafilias, ¿sí? Y a lo mejor es un término que se sigue utilizando en el área clínica, pero que tiene como una carga social. Todavía decir, es que esto es una parafilia, se escucha como, sí, como wow, feo, como ajá, feo. como de, ¿en qué la estoy regando, no? Y no necesariamente. Es por eso que se utiliza ya más este término de expresiones comportamentales de la sexualidad para decir, ok, existe una gama de posibilidades de las que podemos hablar y no necesariamente todas tienen que ser mal vistas o vistas como cuestiones disfuncionales. Ok, muy bien. Sí, es que eso que como todavía escuchar la palabra parafilia, como hasta que la palabra, ¿no? Suena como medio fuerte. A ver, y bueno, ya entrados en temas, ¿y es lo mismo que los fetiches? Sí y no. ¿Por qué? Porque los fetiches son una de las formas de las expresiones de comportamentales de la sexualidad, pero no es todo, ¿no? Okay. Creo que podemos empezar como haciendo una diferencia entre pues las diferentes partes de la sexualidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de sexualidad en general podemos hablar de orientación sexual, por quién tenemos atracción, identidad y expresión de género, es decir, cómo me percibo yo como persona y cómo expreso hacia las demás personas mi identidad. Pero hay dos partecitas que muchas veces no consideramos, que es la forma en la que nos vinculamos, que podemos hablar de relaciones monógamas y la no monogamia ética, y otra que es las expresiones comportamentales de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo me gusta eso que yo hago? Muchas veces mezclamos estos términos y creemos que, por ejemplo, el hecho de que a mí me gusten los pies o que a mí me guste en un espacio público es una orientación sexual. No, no es una orientación sexual como tal. Quién me gusta es una cosa y cómo me gusta hacerlo es otra cosa, ¿sí? Entonces podemos empezar como a hablar desde esta parte de decir, ok, no es lo mismo por quién me siento atraído que por cómo me identifico. Por ejemplo, también si ahorita tocamos como cuestiones, por ejemplo, transvestistas. Y el hecho de que en muchas ocasiones se utilice el fetichismo como la forma como más evidenciada, pues tiene que ver con esta carga, ¿no? Que le vamos dando. Pero sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí es una forma de expresión, pero no es la única ni la que más representa necesariamente a todas las expresiones de las que podemos hablar. Ok, y entonces platícanos qué son eso de las expresiones. Ok. Yo creo que podemos ir como hablando de las diferentes formas en las que yo me puedo relacionar con otra persona a través de mis gustos personales, ¿sí? A lo mejor a mí me gusta hacerlo bajo ciertas condiciones
o bajo ciertas formas de vinculación que a lo mejor socialmente no están como tan naturalizadas o no tan vistas. Hasta donde sabemos, ¿no? De la puerta hacia afuera, de la puerta hacia adentro, pues pasan muchas cosas que a lo mejor no nos animamos a platicar un poquito más. Quizás si tocamos algunos ejemplos, nos puede ir quedando como más claro. Por ejemplo, podemos empezar hablando de este que tú mencionas, Héctor, del fetichismo. El fetichismo es una forma de atracción hacia una parte del cuerpo o hacia un objeto y eso me genera un placer, ¿sí? Cuando yo siento cierta excitación, por ejemplo, por utilizar ciertas prendas de ropa, por ejemplo, hay una comunidad que se llama leather, que es como el cuero, ¿no? Como esta parte. También hay quienes utilizan algún tipo de tacones o, por ejemplo, a partes del cuerpo, ¿no? Que hay cierta como atracción hacia los pies, que es como la que más se le conoce. Ya hablamos ya de una forma en la que yo estoy viviendo mi sexualidad de una forma no necesariamente como normativa, ¿sí? Para poder identificar si esta práctica es funcional o no funcional, hay ciertos parámetros, ¿sí? Incluso es parte de lo que propone el Instituto de Sexología. No es todo se vale y nada más vamos a decirle que sí a todo, no. Hay ciertas normativas y ciertas reglas que debemos de seguir, sobre todo cuando estamos en el área clínica, desde la psicología, para decir, ok, esta conducta está siendo funcional o está siendo disfuncional. No hablamos de si es bueno o es malo, ¿no? Como que esta carga más moral, Mucho ¿sí? juicio. Uh-huh. Mucho juicio. Esto está bien o está mal. No, se trata de ver si la conducta de la persona está siendo funcional o disfuncional, tanto para ella como para las personas que le rodean, ¿no? Yo podría, en términos generales, hablar de 3 puntos importantes a considerar para saber si es una conducta funcional, ¿no? La primera sería el consentimiento. Todas las personas que sean partícipes de ese acto tienen que dar su consentimiento y tiene que ser un consentimiento explícito y entusiasta, ¿no? Generalmente existen, por ejemplo, relaciones de poder en las que parecería que hay un consentimiento, pero en realidad está como pues sesgado, ¿no? Por otro tipo de situaciones. O, por ejemplo, cuando existe una transgresión a los derechos de las personas. Entonces ahí, este es un punto muy importante, el consentimiento es como fundamental para hablar de una expresión funcional. ¿Y cómo sé que sí estoy haciéndolo con consentimiento? Porque una cosa es decir que sí y otra cosa es que realmente haya un consentimiento. Claro. ¿Cómo puedo saber yo que sí es con consentimiento? Para empezar, tiene que ser explícito. Hay un video en YouTube que a mí me gusta mucho que se llama El consentimiento como una taza de té o algo así, sí, ¿no? En el que justamente pone ejemplos que a lo mejor parecen como, ¿qué? Pero dices, bueno, cuando lo trasladas a la vida sexual de las personas, el video dice, así como no obligas a una persona a tomarse una taza de té cuando te dice que no le das una taza de té a una persona que está dormida, no porque una persona te haya aceptado el té un día significa que quiere té todos los días, ¿no? Son como diferentes puntos a tener en cuenta para decir, ok, el consentimiento no nada más es decir que sí, tiene que ser entusiasta, tiene que decir sí, sí quiero. Y se vale decir, bueno, hace ratito sí quería, pero ya no. Y en ese momento en que la persona dice no, se termina el consentimiento. Ok. O que incluso puede ser como un sí quiero, pero esto específicamente no, ¿sí? Porque luego también mucha gente dice, pues es que ya habías dicho que sí y esto es parte de lo que me gusta y ya dijiste que sí. No, bueno, a lo mejor otras cosas sí, pero esto en particular no. Sí quiero el té, pero sin azúcar. Exactamente. Sí, justo estas especificaciones que se dan a través del diálogo. No, yo creo que el diálogo es fundamental, independientemente de si estamos hablando o no de la vida sexual, pero hablar de la vida sexual, si nos ponemos de acuerdo hasta cómo vamos a lavar los trastes, quién se va a encargar de hacer la ropa, quién, pues creo que en la vida de pareja o en la vida de una relación, ya sea afectiva o erótica, el hablarlo, el decir, ok, ¿cómo le vamos a hacer? Es fundamental. Y establecer estos límites que tú mencionas creo que sería indispensable, ¿no? Sí, que incluso yo creo que hasta un encuentro sexual casual, ¿no? O sea, te conozco en este momento, acordamos que sí, que no. Okay. Totalmente. Y nos estabas hablando, Oscar, perdón, te interrumpimos de justo como estos acuerdos. Ajá, claro. El primero sería como esta parte del consentimiento que no transgreda. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta para saber qué tan funcional es esta situación en la vida de la persona tiene mucho que ver con los tiempos y las frecuencias, ¿sí? Sí, ok, a lo mejor yo tengo una atracción
no sé, la ropa interior, ¿no? Y todo el día estoy pensando en la ropa interior y estoy trabajando y no puedo dejar de pensar en esta situación y se vuelve algo que ya está afectando mi vida cotidiana, entonces ya no estamos hablando de una situación que sea funcional, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está afectando los diferentes círculos de la persona. Eso en cuanto a tiempos. La frecuencia. Hay como una nomenclatura incluso que se utiliza en la parte de la sexología, que se habla de situaciones no eróticas y situaciones eróticas y que podemos irlas graduando, ¿no? Es una expresión que se queda en una fantasía, es una expresión mínima, es una expresión preferida o incluso es exclusiva, ¿no? Solo de esa forma voy a tener un tipo de excitación, ¿no? Entonces, cuando se llega a una situación exclusiva, es decir, si, por ejemplo, no sé, el uso de comida, el chocolate, no, a lo mejor a mí me gusta llenar a mi pareja de chocolate. Ok, cuando es una cuestión mínima, a lo mejor lo hacemos en nuestro aniversario, a lo mejor por decir, bueno, pues ahora por cambiarle poquito, ¿no? Cuando lo hacemos frecuentemente, ok, decimos, va, pues eso nos está gustando, pues ¿qué tiene? No hay que hacerlo y ambas partes estamos de acuerdo. Pero cuando se vuelve una cuestión exclusiva, es decir, si no hay chocolate, yo no puedo tener ningún tipo de excitación, probablemente estamos hablando ya de una cuestión disfuncional. ¿Qué está pasando en la vida de la persona? Que si no existe el chocolate, no va a haber este tipo de excitación, ¿no? Entonces, esta frecuencia y los tiempos, y el último y muy importante, la cuestión legal, ¿no? Porque a lo mejor a veces hablamos de situaciones que decimos, sí, todos estamos de acuerdo y vamos a intentarlo, pero estamos acoplando de cuestiones ilegales. Entonces, pues ahí sí ya no estaríamos hablando de una cuestión funcional. ¿Qué sería ilegal? Por ejemplo, bueno, creo que este caso sería como un ejemplo que choca con muchos de los puntos que acabamos de tocar, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo de expresión que se llama frotismo, ¿no? Que consiste en la excitación a través del frotamiento. Una situación funcional podría ser así como, no sé, me pongo de acuerdo con mi pareja, hoy vamos a tener relaciones, pero no va a haber penetración. Simplemente nos vamos a llenar de aceite el cuerpo y vamos a tener frotamientos hasta llegar al objetivo, ¿no? Ya sea el orgasmo o simplemente el placer en ese momento. Esa es una situación funcional. ¿Cómo sería el mismo caso, un caso de frotismo disfuncional? Por ejemplo, cuando voy en el transporte público y alguien frota sus genitales sin mi consentimiento conmigo, ¿no? Ya ahí no hay consentimiento, está siendo en un espacio disruptivo, ¿no? Y es una cuestión ilegal. Entonces, a pesar de que es una misma conducta, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de frotamientos, vemos un caso funcional y un caso disfuncional. Okay. ¿Habrá como algunas expresiones que sean más comunes que otras? Híjole, yo pienso que sí en cuanto a la visibilidad que nos animamos a darle, porque a lo mejor muchas se quedan como en fantasía, ¿no? O como de chin, esto no lo voy a decir, ¿no? Pero luego a veces yo he escuchado como mucho en bromas como de, ay, sí que los pies, y ay, sí que me peguen, y ay, sí que, ¿no? O sea, como esta parte del serme, ver a otras personas o ser visto, ¿no? Como hablamos del voyerismo o por ejemplo, del sadomasoquismo. Hay un grupo que se llama BDSM, ¿sí? Que tiene que ver con justo los amarramientos, el sadomasoquismo y el uso de leather, ¿no? Entonces son como los más populares, incluso hasta hay películas que las 50 sombras de Grey, ¿sí? Son las que más se visibilizan. Pero en realidad, pues existen muchas otras que a lo mejor están un poquito más abajo del agua, ¿no? No necesariamente porque sean más o menos funcionales, simplemente socialmente a lo mejor no se nos permite tanto hablar de, ok, por ejemplo, la urofilia y la coprofilia, ¿no? El uso, el implemento de la pipí y de la popó en el acto sexual. A lo mejor sí existe como este conocimiento, por ejemplo, a través de la pornografía de que el golden shower, ¿no? O que de la lluvia dorada, ¿no? Pero ya si hablamos, por ejemplo, del uso de heces, a lo mejor es como menos común que lo podamos expresar, pero llega a suceder también, ¿no? O otros que son comunes, pero que no sabemos que también son parte de, por ejemplo, la grafofilia. Yo me acuerdo que cuando yo leí el término, yo dije, ok, pues un gusto por la escritura, dije, pues eso que tiene de sexual, ¿no? Pero cuando lo trasladamos a un plano sexual,
decimos, ok, por ejemplo, la escritura de relatos eróticos, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, el dibujar, ¿no? Hay personas que dibujan específicamente desnudos o historietas sexuales y es parte también de una El forma de expresión. sexting. Claro, Hasta también. ahorita estoy captando el sexting. Totalmente, ¿no? Por cierto. Ajá. O, por ejemplo, la linguofilia, ¿no? Esta parte en la que la persona disfruta que se esté hablando durante las relaciones sexuales y que se utilicen sobrenombres, que se utilicen como palabras a veces rudas. Hay un caso de una serie, no sé si han visto Sex Education, Sí. ¿no? En la que hay una maestra que le gusta que le digan como cosas sucias, entre comillas, ¿no? Y ella, por ejemplo, argumenta, dice, es que yo todo el día soy la Miss, ¿no? Y yo en la cama, yo no quiero ser la Miss, yo quiero ser esto, esto, esto y esto, ¿no? Ojo, no porque andemos con una maestra significa que todas las maestras vayan a querer lo mismo, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en no generalizar y preguntarle a la persona qué es lo que está sucediendo. ¿Qué otras se me ocurren menos populares? Por ejemplo, la rinofilia, los olores, ¿no? Cuando nos excita el olor de nuestra pareja y nada más oler a la persona ya es como de, híjole, ya me prendí, ¿no? O ciertos perfumes, que lleve cierto perfume, sí es así. Ajá, sí. Claro. Yo soy de esa. A mí nos gustan mucho de esos. Claro, o incluso que la velita y que el incienso es parte como también de decir, híjole, esto me prende más cuando ocurre de esta forma, ¿no? Sí. Sí, aquí Jair nos está diciendo que esta parte de la piel, el tocamiento, la caricia, ¿no? También. Claro. La cera de las velas. Ok, que ahí, digo, dependería de cuál es el uso que le des, pero muchas veces como en la sensación de dolor, o sea, como es parte también, genera un placer, ¿no? Que en muchas ocasiones el sadomasoquismo se malinterpreta, ¿no? Y se piensa que es simplemente dolor por dolor. Tiene que ser un dolor placentero para la persona que lo está experimentando y para quien lo está proporcionando. Tenemos que tener el consentimiento de ambas partes, porque yo por más que me guste que me arañen, que me golpeen, si la otra persona no está de acuerdo en hacerlo, aunque yo sea la persona que estoy recibiendo el dolor, ¿no? También la otra persona tiene que estar como consciente de esta parte. Sí, y ahorita que dices esto y que estabas poniendo el ejemplo de la maestra de Sex Education, yo creo que también tiene que ver estas expresiones en el contexto sexual, en el momento, porque no porque en este momento sexual me guste que me digas ciertas palabras, me las vas a decir en una reunión de amistad o en una reunión familiar, o no porque me guste el sadomasoquismo, quiere decir que también en otro contexto me vayas a pegar o te traigas el látigo y me estés pegando, ¿no? Claro. El perfume sí lo puede llevar en la reunión familiar. Sí, por favor. Sí, no, con eso no tenemos problema. Claro, claro. E incluso, fíjate, me estaba acordando de una situación que nos platicaba una maestra justo en la maestría, en la que en muchas ocasiones queremos como repetir lo que vemos en el porno como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y, por ejemplo, en esta cuestión del amarramiento que mencionábamos hace ratito, ella nos hablaba de que hay unas venitas muy importantes aquí que permiten la oxigenación y que cuando hacemos un mal amarramiento, la persona se empieza a perder oxigenación, ¿no? Y es muy peligroso porque una cara de placer y una cara de se me está acabando el aire, pues son muy parecidas. Entonces, tener una persona amarrada de una mala forma o con un material que no sea adecuado para hacerlo también puede llegar a ser peligroso. Hay escuelas incluso de sadomasoquismo, ¿no? En las que las personas se juntan a hablar, pues casi que académicamente de, ok, nos gusta esa situación, pero ¿cuál es la forma funcional de hacerla? No nada más es repetir lo que acabo de ver en un video. Incluso yo creo que también es importante esto que mencionas, el shibari, ¿no? El shibari es esto de los amarres. También hay clases específicas como para el shibari. Yo creo que justo por lo que acabas de mencionar, ¿no? El saber en dónde y cómo. Claro. ¿No? A ver, me brinca mi mala educación en psicoanálisis. Qué cosa más horrible es eso. Pero bueno, a ver, creo que una de las cosas que yo he escuchado mucho en la clínica, sobre todo en personas que no tienen la formación en sexología, solo en psicología, es que estas manifestaciones, estas expresiones,
vienen de lugares acá como medio patológicos, ¿no? O sea, que viene, que me gusta el dolor porque entonces hay una objetalización y entonces hay una cuestión ahí de una perversión inconsciente, o sea, este tipo de cosas. ¿Qué nos podrías decir tú de esta idea patologizante y también cómo revertir o cómo cambiar ese pensamiento de que todo esto es malo o es enfermo o está ligado a un trasfondo de las heridas de la infancia o de los traumas por haber visto a mis papás o cosas de esas, ¿no? Claro. Justo creo que como tú mencionas, depende mucho del modelo teórico y del enfoque que le estemos dando a la terapia para saber desde dónde vamos a partir, ¿no? Al menos los modelos que están basados en evidencias, pues nos hablan acerca de tener ciertos criterios para valorar si es una situación funcional o disfuncional, una situación que es una patología o que no lo es. Y rara vez tiene que ver con causa-consecuencia, ¿no? Así como de dependiendo de dónde venga es hacia dónde se va a dirigir. Y tiene que ver más con una situación presente, ¿no? Es decir, ok, esta situación surge porque, lo que mencionas, viste a tus papás, ¿no? Te sigue siendo disfuncional esa situación en particular, podemos trabajar esa situación, no cómo se está manifestando. Si se está manifestando de una forma funcional, ¿no? Y a lo mejor tú disfrutas ver a otras personas o disfrutas ser visto, pero bajo consentimiento de todas las personas implicadas, podemos trabajar la parte que te está haciendo disfuncional, ¿no? A lo mejor el recuerdo de esta situación. Pero si se está manifestando de una situación que no está siendo perjudicial para la persona, no tendríamos por qué patologizarlo directamente, ¿no? Puede suceder que sí haya situaciones disfuncionales, ¿no? Una persona que con esas mismas condiciones de haber visto a sus papás, entonces quiera estar exhibiéndose en espacios públicos y con personas que no estén bajo su consentimiento. Pero ahí ya no, digamos que no nos vamos contra la acción, sino como cómo se está efectuando la situación, ¿sí? Entonces, muchas veces queremos como encontrarle un trasfondo psicológico y misterioso a todo, y es como preguntarnos ¿por qué te gusta el color azul? ¿No? O ¿por qué te gusta utilizar este tipo de ropa? ¿No? En algún momento de la historia de tu desarrollo fue algo que te fue funcional y te ayudó para sobrevivir, o simplemente fue un gusto que fuiste desarrollando. Mientras no le estés haciendo daño ni a ti ni a nadie más, no tendríamos por qué patologizar. Me encantó esta idea, o sea, como el color azul que me gusta es exactamente lo mismo. Y creo que también implicaría el normalizar estas cosas, porque también luego nos preguntamos, ¿y por qué te gusta? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Hay a poco? Cuando a lo mejor son cosas como, pues eso, son gustos, ¿no? Sí, justo me quedé pensando que entonces estas manifestaciones también pueden ir variando, pueden ser dinámicas, ¿no? O sea, puede ser que ahorita me excite mucho con el sadomasoquismo, pero pase el tiempo, bueno, no, yo no, pero siempre me ando exhibiendo en estos programas, o cualquier persona, y después a lo mejor diga, no, ahora me descubrí que me encanta el sexting o que me encanta los aromas, o sí, también es muy dinámico, ¿no? Claro, totalmente, como la sexualidad en sí misma, la sexualidad no es estática, ¿no? Solo como paréntesis le voy a mandar este video a Memo para que tome nota. Perdón, te interrumpí. No. Entonces sí, totalmente, la sexualidad por sí misma es fluida y las expresiones comportamentales, por supuesto, no tenemos que estarnos tomando el café del mismo sabor todo el tiempo, si hay café de Jamaica, el té de Jamaica, si hay té... No. Té de Jamaica, té de manzanilla. Ajá, sí, hay muchos tés y no por eso significa que toda la vida me va a gustar el mismo, ¿no? Creo que aplica funcionalmente igual, ¿no? Es algo que va evolucionando conforme las necesidades que vamos teniendo. Tengo una pregunta, creo que ya es de las últimas, pero ¿qué pasa cuando la persona con quien comparto mi erotismo o las personas con quien comparto no tienen esto, no quieren estas mismas manifestaciones? ¿Qué se hace en esos casos? Para empezar es importante respetar la decisión de la otra persona. No porque yo quiera hacerlo significa que todas las personas con las que me vincule lo quieran hacer. Ahí sería muy importante entonces buscar formas de acuerdos para poder, digamos que ambas partes se sientan conformes, ¿no? Hay veces que se llega a situaciones en las que
dicen, bueno, a mí no me gusta, pero cálale con alguien más y yo no tengo problema, ¿no? Pero es un acuerdo de los muchos que pueden existir, ¿no? Decir, bueno, sí, pero no diario, o sea, vamos a hacerlo, esto del chocolate, pero cuando sea nuestro aniversario, porque quedan bien manchadas las sábanas y no me gusta estar lavando cada 8 días las sábanas, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, es cómo se va a manifestar este acuerdo, entre, ya sea entre pareja afectiva o entre parejas sexuales distintas, ¿no? Pero lo más importante es respetar la parte de que no porque yo quiera hacerlo significa que tú tengas la obligación de hacerlo. Hay una cosa que luego creo que suena muy diferente cuando lo platicamos aquí a cuando estamos con la pareja. Entonces, me gustaría pedirte así como, ¿qué consejos le das a las personas para abrir este tipo de temas en pareja? Porque luego muchas veces dicen, ay, es que me da pena, porque al final de cuentas sí son temas que por alguna u otra razón los tenemos muy estigmatizados, están muy atravesados por la moral, están muy... Entonces, me da vergüenza decirle que esto me gusta y entonces ahí lo voy guardando y nunca lo digo y en verdad nunca supe si a mi pareja le podía gustar o no. Entonces, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo abrimos estos temas? ¿Cómo empezamos a platicarlos en pareja? Ahí nos vamos por aproximaciones sucesivas, de lleno se la soltamos, o sea, ¿cómo le hacemos? Claro, yo creo que lo más importante es la comunicación, ¿no? Hay espacios en los que dependiendo de cada pareja la comunicación se puede dar entre ellos. Hay quienes necesitan un acompañamiento psicológico, una terapia de pareja, por ejemplo, para poder decir, ok, necesitamos un espacio para poderlo hablar porque entre nosotros no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y también hay algunas actividades que incluso se van dando poco a poco. Por ejemplo, esta parte de los papelitos, ¿no? De vamos a echar un papelito y vamos a ir calando diferentes posiciones y ahora le vamos a poner un perfumito y ahora, ¿no? Entonces, siempre y cuando las partes estén de acuerdo en este tipo de actividades, ¿no? Como esta de los papelitos, hay muchas otras, se puede ir dando poco a poco, ¿sí? Lo ideal no es como de vamos a llegarle de golpe, porque a lo mejor para una de las dos partes puede ser como de no era lo que yo esperaba, ¿no? Ajá. Entonces estas aproximaciones se pueden ir dando con diferentes estrategias. Cuando definitivamente es una situación que no se puede acordar en uno a uno, lo que yo siempre recomiendo es la terapia de pareja. Ok. Y justo ahorita que lo estabas diciendo, se me ocurre otra cosa, Pareja, o cambiar de pareja, o tener más de una. o agregar otra pareja. Claro, siempre es buena idea. Ok. Perdón. Se estaba ocurriendo también la idea, ahorita que dijiste, me hiciste pensar en algunos consultantes. Eh, no sé si me gusta. O sea, me dice que quiere probar esto, yo no sé si me gusta. Eh, ¿cómo empezar y cómo experimentar? Y el solo hecho de acceder sin estar convencido porque no sé si me gusta o no, iría contra el principio del sí entusiasta o ahí qué pasa. Yo creo que es caso por caso. Sí, no podríamos hablar como de una generalidad hacia todas las personas, porque habrá quienes en este no sé si me gusta, efectivamente se esté violentando su derecho a decir en este momento no quiero, ¿no? Pero habrá personas quienes digan, es que no sé, pero sí le quiero calar. Parte de las propuestas que les mencionaba hace ratito empiezan con las fantasías, ¿no? Para empezar, si ni siquiera en un estado de fantasía es algo que me prenda o ni siquiera lo había pensado, pero la otra persona me lo está proponiendo, muy probablemente sea una cuestión de a mí no me gusta, ¿no? Pero decir, híjole, no sé si lo haría, pero en fantasía sí me agrada, creo que es un primer paso por el que se puede empezar a trabajar, ¿no? Entonces, sí depende de cada persona, sí habrá quienes en esta duda se deba respetar el decir en este momento, ¿no? Y habrá quienes por propia iniciativa digan, yo tengo la duda, pero puedo irle calando poco a poco, ¿no? Sí, yo definitivamente tengo que meter el tema de género, el tema de mujeres, porque creo que socialmente hemos estado muy reprimidas sexualmente y entonces justo me quedé pensando, o en mi experiencia, son más consultantes mujeres que no se atrevan, es más que ni siquiera fantasean.
¿no? Entonces, sí creo que es importante, más que pregunta, creo que es importante mencionar que podemos empezar por ahí, como decir, ¿qué fantasías sí podría realizar y cuáles no? ¿No? Claro, totalmente. Y Sí, como dices, el tema de género es algo que atraviesa totalmente el sí. tema de las expresiones de la sexualidad. Sí, sería otro tema, así que vas a Ujú, volver a venir. claro que sí. No, y que también otra idea importante ahorita que escuchaba Claudia, no todas las fantasías tienen que llevarse al acto, Totalmente. porque también muchas personas dicen, si hay la fantasía, entonces sí. No, espérate, a lo mejor de la fantasía al acto hay una distancia que no quiero recorrer, ¿no? Claro. Y no solamente en pareja, también en lo individual. Hay veces que fantaseamos y decimos, híjole, qué padre estaría, no sé, en el sauna, y luego lo haces y es como de, "Oh, pues no estaba tan chido, Estaba más no chido en mi estaba, sí, mente. me lo había imaginado más padre, ¿no?" Entonces se puede quedar a nivel de fantasía y no pasa nada si es parte de lo que te prende, ¿no? Porque también parte de la forma en la que alimentamos nuestra sexualidad es a través de lo que yo puedo imaginar, lo que internamente yo genero en mí. No necesariamente de estímulos externos tiene que alimentarse la sexualidad. Y bueno, ya casi cerrando, ¿qué consejo le darías a las personas que están buscando empezar a experimentar, empezar a abrirse, este, mm, pero que por alguna razón tienen ahí como el bloqueo, Ujú. ¿no? Yo creo que lo ideal sería buscar espacios seguros para empezar a trabajarlo. Hay, como les decía, escuelas especializadas en algunos temas, hay espacios seguros en los que a lo mejor, no sé, si yo siento este deseo de ver o de que me vean, a lo mejor no me voy a aventar al ruedo luego, luego, pero decir, bueno, sé que hay clases de yoga en las que todas las personas están ahí desnudas, ¿no? Y empezar como a buscar estos espacios en los que son desde el respeto y no necesariamente desde un encuentro sexual, ¿no? Porque luego las aplicaciones, a pesar de que nos permiten como especificar, a lo mejor yo estoy buscando esto, esto y esto y esto, llegamos con una persona que no conocemos y los acuerdos que podemos generar se pueden violentar, ¿no? Ujú. Entonces lo ideal para empezar a experimentar es encontrar esos espacios seguros para empezar a hacerlo. Ok. Y en el caso de que yo tenga un acuerdo de monogamia, ¿sí? Mi pareja no quiere participar en algo que para mí, pues sí es algo como importante dentro de mi erotismo, ¿ahí qué hacemos? Pues ¿Cambiamos de pareja? Cambiamos de pareja, es cierto. sería un trabajo muy profundo de analizar la situación con ambas partes, ¿no? Y ver si de verdad es una situación que es indispensable para ti, ¿no? O si es una situación que se puede negociar, ¿no? Son dos casos distintos. No es que una parte esté bien y otra que esté mal. Ambas partes tienen su derecho de decir, yo sí quiero y es indispensable para mí. Y la otra parte tiene el derecho de decir, pues yo no, ¿no? Y ninguna de las dos está bien o está mal. Simplemente hay que ver qué tanto son compatibles a la hora de experimentar su sexualidad. Porque si para ambas partes es indispensable el punto que están defendiendo, para empezar por ahí, que generalmente hay un problemita, ¿no? ¿Ya ves cómo será cambiar de pareja? No, no es cierto, no es cierto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero creo que quedan muchas cosas también por platicar. En serio, ojalá puedas venir otra vez. Y pues gracias, primero Oscar, mil gracias por acompañarnos. Gracias a Gracias, ustedes. compañero conductor. Y gracias a todas las personas que nos están escribiendo, que nos escriben, que nos ven y que nos mandan saludos. Y gracias a Yair que hace una chamba bien interesante de producción. Sí, muchas gracias. Les recordamos, cada 15 días estamos con este programa, así que suscríbanse, denle like en el canal de YouTube, ahí es importante. Ayúdenos también a compartir para que estos conocimientos, estos temas tan interesantes lleguen a más personas. Entonces, bueno, pues la participación de ustedes es lo que va a ser cada vez más grande y que nos permitirá seguir con estos programas. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días con otro tema muy interesante.